Jorge Rodríguez. Si hay un nombre que ha estado en el centro del poder en Venezuela durante las últimas 2 décadas, es el suyo. Es sin duda una de las figuras más influyentes del chavismo. Y para entender qué pasa hoy en la política venezolana, es que es fundamental echar un vistazo a su historia. Porque, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo un psiquiatra, un médico, acaba convirtiéndose en el cerebro político de todo un gobierno, en una pieza clave del poder? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a meternos de lleno en su trayectoria. Y es que su papel actual es cuanto menos complejo. Por un lado, es el jefe negociador del gobierno, pero, al mismo tiempo, es una figura que está sancionada por Estados Unidos y por la Unión Europea. La acusación, nada menos que socavar la democracia. Solo con esto ya nos hacemos una idea de lo polarizante que puede llegar a ser. Para entender el personaje de hoy, como suele pasar, hay que irse atrás, a sus orígenes, porque su historia política en realidad no empieza con él, empieza con su padre, un conocido líder de la izquierda cuyo destino, como veremos, va a marcar para siempre la vida de su hijo. 10. Solo tenía 10 años, y a esa edad la vida de Jorge Rodríguez dio un giro radical y desde luego irreversible. Un suceso increíblemente traumático que no solo definió su futuro, sino toda su manera de ver el mundo y, por supuesto, la política. Estamos en 1976. Su padre es detenido por la seguridad del Estado. Poco después, muere bajo custodia a causa de las torturas. Esta tragedia familiar es la que forja su carácter político, y también el de su hermana, Delcy. A partir de ahí, nace en ellos una desconfianza total hacia las élites tradicionales, y a la vez un compromiso férreo con los ideales que defendía su padre. Y claro, después de algo así, sus años de formación en la universidad se vuelven absolutamente cruciales. Es en esa época, en las aulas y en los pasillos, donde empieza a pulir esas habilidades que lo van a definir más adelante, combinando siempre su faceta académica con un activismo político, de lo más intenso. Es que aquí vemos una dualidad que es fascinante. Fíjate, por un lado tenemos al académico, un estudiante de medicina brillante que se especializa en psiquiatría y que incluso gana premios literarios. Pero por otro lado está el político, un líder estudiantil con muchísimo carisma que llega a ser presidente de la Federación de Centros Universitarios. Y es en ese campo de batalla, en la universidad, donde perfecciona su famosa habilidad para la oratoria y para la maniobra política. Y su gran salto a la escena nacional, curiosamente, no fue como político, sino como técnico. Nos vamos a 2003, cuando asume un papel clave en el Consejo Nacional Electoral. Él fue la cara visible, el que defendió el sistema de votación automatizado durante aquel referéndum tan tenso contra Hugo Chávez en 2004. O sea que se posicionó primero como una figura de autoridad técnica. Pero bueno, después de su etapa en el Consejo Electoral, Rodríguez, por así decirlo, se quita el sombrero de árbitro y se declara abiertamente chavista. Ese fue el punto de inflexión, su entrada formal al círculo más íntimo del poder, y lo hizo directamente de la mano de Hugo Chávez. A partir de ahí, su ascenso fue, meteórico. Chávez confió en él para puestos de una responsabilidad enorme. Primero, nada menos que vicepresidente del país. Luego fue uno de los arquitectos del partido de gobierno, el PSV. Y finalmente, alcalde de la capital, de Caracas, durante casi una década. Pero la historia no acaba con Chávez. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, su papel vuelve a cambiar, evoluciona. Ya no es solo un gestor o un organizador de partido. No, se convierte en algo más, en el estratega fundamental del gobierno, en su principal pensador táctico. De hecho, dentro del propio gobierno tienen un apodo para él, el cerebro. Y la verdad es que el apodo lo dice prácticamente todo. Se le considera la mente pensante detrás de muchísimas de las tácticas, tanto políticas como mediáticas, que se han usado para neutralizar a la oposición y para gestionar las crisis. Y es aquí donde todo parece conectar, ¿no? Su profesión como psiquiatra y su estilo político. Quienes se han enfrentado a él lo describen como alguien frío, calculador, un auténtico experto en leer a sus adversarios. Son rasgos que, claro, muchos atribuyen a esa formación que tiene como psiquiatra. Y desde luego son cualidades que ha demostrado tener en innumerables mesas de negociación. Bajo el gobierno de Maduro su poder no ha hecho más que aumentar. Ha sido ministro de Comunicación, o sea, la cara del gobierno ante el mundo. Ha sido el jefe negociador en prácticamente todos los intentos de diálogo con la oposición y, desde 2021, preside la Asamblea Nacional, consolidando así también el control del poder legislativo. Y así llegamos a día de hoy, a un presente en el que su legado es, sin duda, motivo de una división profundísima. No existe una única manera de ver a Jorge Rodríguez. Hay, como mínimo, dos versiones que son totalmente opuestas e incluso irreconciliables.
Por un lado de la balanza tenemos las acusaciones, que son muy serias. La oposición y varios gobiernos extranjeros lo señalan directamente como el artífice de estrategias para reprimir e invalidar a sus rivales políticos. Y bueno, estas acusaciones han tenido consecuencias, sanciones personales por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea y también de Canadá. Al final, todo se podría resumir en esto. Para quienes lo apoyan, es un político brillante, un defensor leal de la revolución. Pero para sus detractores, en cambio, es el autor intelectual, el cerebro detrás de un sistema autoritario. Son dos visiones, dos narrativas que chocan frontalmente. Y esto nos deja con una pregunta final, una para la reflexión. ¿Es Jorge Rodríguez, sobre todo, el producto de una historia personal trágica que lo empujó a la política? ¿O es más bien el arquitecto plenamente consciente del complejo y polémico presente que vive Venezuela? La respuesta probablemente no es sencilla.